Hola, ¿qué tal mis niños y mis niñas? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar un poco de historia, un poco más del conocimiento en la historia de nuestro Ecuador. Y vamos a hablar acerca de la Revolución Liberal. Es un tema bastante conocido y es un tema de un cambio de época en el Ecuador. Entonces vamos a saber de qué se trata, desde dónde inicia, cómo surge la Revolución Liberal. En 1875 y 1895 estuvo el progresismo. Tras la muerte de Gabriel García Moreno, el Ecuador estaba en una nueva crisis política y en una pugna de poderes. En este contexto surgió el progresismo como una postura conciliadora entre el conservadurismo y el liberalismo radical. Desde la presidencia de García Moreno, en el país habían surgido varias fuerzas políticas importantes. Estaban los liberales, encabezados por el general Eloy Alfaro, y apoyados por las fuerzas populares o montoneras conformadas por campesinos de Manabí y de Esmeralda. Para este momento se habían marcado claramente la división entre los conservadores y los liberales. A pesar de mantener una posición vinculada al catolicismo, defendían la libertad y conciencia y la separación de la Iglesia y el Estado, y se oponían al autoritarismo. Dentro de esta tendencia actuaron los presidentes José María Plácido Caamaño, Antonio Flores Jijón y Luis Cordero. Las ideas progresistas se plasmaron en la Constitución de 1883, que, en otras palabras, esto lo que hacía, ampliaba la participación política y garantizaba las libertades. Suprimía los requisitos de propiedad y riqueza para aspirar a la presidencia. Abolió la pena de muerte y garantizó la libre asociación. Entonces, esto fue el progresismo en el Ecuador. Así surgió después de la muerte de Gabriel García Moreno. Antes de esto, ocurrió un evento muy importante y lo cual plasmó el fin del progresismo en el Ecuador: la venta de la bandera. Los gobiernos progresistas llegaron a fines de 1984 debido a que hubo el escandaloso evento conocido como la venta de la bandera, que constituyó en prestar el nombre de Ecuador a Chile. ¿Para qué prestaron Ecuador la bandera a Chile? Pues bueno, esto era para que pudiera vender el buque chileno Esmeralda a Japón. Japón se encontraba en guerra con China y no podía adquirir armamento directamente a Chile por ser un país que estaba neutral en el conflicto. Ante este hecho vergonzoso, los liberales radicales se levantaron en armas e hicieron triunfar la revolución liberal, ¿no? Ahí en ese entonces fue cuando Eloy Alfaro asume el poder. Entonces, este hecho vergonzoso es lo que hace énfasis en una lucha, en una revolución que duró aproximadamente unos 10 a 15 días. Este hecho se lleva en un levantamiento del pueblo en armas ante las autoridades del país. Aquí tenemos una línea de tiempo en donde podemos ver los presidentes que pasaron en la época del progresismo, después de Gabriel García Moreno y antes de Eloy Alfaro. Estuvo como presidente Antonio Borrero en 1875 hasta 1876, Ignacio de Ventimilla desde 1876 a 1883, José María Plácido y Caamaño desde 1883 a 1888, Antonio Flores Jijón desde 1888 hasta 1892 y Luis Cordero Crespo, en donde fue la famosa venta de la bandera desde 1892 hasta 1895. La Revolución Liberal empezó desde 1985 hasta 1906. En 1895 se dio el triunfo de la Revolución Liberal después de este altercado con la venta o el malentendido, como lo quieran llamar muchos,
de la venta de la bandera. Eloy Alfaro asumió el mandato a partir del 5 de junio y posteriormente, en 1897, fue elegido presidente constitucional del Ecuador. El primer gran cambio impuesto por la Revolución Liberal fue la separación de la Iglesia con el Estado. Es decir, desde ese momento y hasta nuestros días, Ecuador es un país laico que no profesa una religión o un culto en particular. Sin embargo, pronto comenzaron a notarse las diferencias internas entre las facciones liberales. Los alfaristas, que se alineaban con el pensamiento radical de Eloy Alfaro, y los placistas, que apoyaban a Leonidas Plaza Gutiérrez, un liberal de la economía, alineado con la banca. Y su primer gobierno, Eloy Alfaro gobernó hasta 1901, y en 1901 Leonidas Plaza Gutiérrez inició su gobierno. Si bien consolidó el proyecto liberal del Estado laico y explicó reformas como la ley de cultos, la ley de cultos, no continuó con las reformas sociales que esperaban los sectores populares más radicales, los que estaban con Eloy Alfaro. Eloy Alfaro solicitó su renuncia al poder, pero Plaza no aceptó este pedido. La división entre placistas y alfaristas se hizo evidente cuando Alfaro derrocó el sucesor de Plaza, Lizardo García, en 1906. En la segunda administración alfarista, en 1906 hasta 1911, dos hechos merecen especial atención. Pues bueno, primero fue la que se emitió la Constitución de 1906, la llamada Carta Magna Liberal. Y el segundo evento fue que se concluyó la titánica obra de ferrocarril transandino en 1908. La transformación implantada por el liberalismo, separación de la Iglesia con el Estado, educación laica, libertades de conciencia y culto, etc., motivaron la toma de la conciencia de los sectores menos favorecidos en su papel para elegir y luchar por los derechos. Creadas estas condiciones, la revolución liberal se volvió peligrosa para la estructura dominante, quienes eran los que tenían mayor cantidad de dinero. Luego de dejar el poder en 1911 y de una efímera ausencia en Centroamérica, Alfaro volvió al Ecuador para intentar una nueva revuelta de los radicales, pero fue derrocado militarmente. Aquí tenemos un tema lamentable para muchos, en donde se lo conoce como la hoguera bárbara, que fue luego de la derrota de Eloy Alfaro. Eloy Alfaro militarmente fue derrotado y fue tomado prisionero y conducido a Quito junto a varios tenientes. En 1912, el 28 de enero, los radicales alfaristas fueron bárbaramente asesinados y sus cadáveres incinerados en el Parque El Elegido, un famoso parque en Quito. La muerte de Alfaro fue parte de un plan de los sectores oligárquicos por frenar el impulso de la revolución liberal. Eloy Alfaro había sido transportado hacia su muerte en el ferrocarril que había construido en su gobierno, paradójicamente. Entonces, desde allí hubieron ya muchos encuentros entre la extrema derecha y la extrema izquierda, ¿no? Que en sus tiempos actuales los estamos teniendo nuevamente. Sin embargo, vamos a hablar un poquito más acerca del tren de la Unidad Nacional, que fue uno de los emblemas de la Revolución Liberal. También, aparte de eso, la comunicación, los transportes y las obras públicas. El gobierno de Eloy Alfaro realizó importantes obras que cambiaron la vida de los ecuatorianos hasta la actualidad. Trabajó arduamente por terminar la construcción del ferrocarril que había iniciado Gabriel García Moreno, para unir a las regiones sierra y costa. Con financiamiento británico y con el esfuerzo de miles de obreros indígenas, afroecuatorianos y jamaiquinos, la obra se inauguró en 1908.
A pesar de que no tuvo los efectos económicos esperados, el ferrocarril logró unir a Quito con el resto del país, lo que posibilitó una mejor y más rápido flujo del comercio y de las personas. El ferrocarril unió finalmente al país. Además de esto, de esta construcción, amplió las redes de caminos y telégrafos. O sea, había mayor información dentro de todos los pueblos y mayor comunicación para que las personas puedan sacar todos sus productos desde el campo hasta las ciudades y puedan ser comercializados. Dotó de luz eléctrica a Quito. Construyó una canalización de Guayaquil. Construyó el mercado de Quito. Reconstruyó Guayaquil cuando se había quemado y había quedado destruida en un incendio que destruyó gran parte de la ciudad en 1896. La Iglesia Católica les expropió todos sus, los latifundios que eran parte de la Iglesia Católica y no estaban siendo utilizados para convertirse en una obra de asistencia social a través de una ley. Esta ley se llamaba la Ley de las Manos Muertas. Aquí tenemos una línea de tiempo en donde vemos el tiempo de la Revolución Liberal, cómo fueron los gobiernos. Entonces, Eloy Alfaro asume el poder en 1895 hasta 1901. Luego llega Leonidas Plaza hasta 1905, de 1901 hasta 1905. Luego Lizardo García desde 1905 a 1906, quien era coideario de Leonidas Plaza. Luego nuevamente toma el poder Eloy Alfaro desde 1906 hasta 1911. Emilio Estrada después de Eloy Alfaro en 1911. Y en 1912, cuando desea hacer nuevamente la revolución o una revuelta de Eloy Alfaro, es asesinado y se da la hoguera bárbara. Entonces, chicos y chicas, esta es la clase del día de hoy. Yo les voy a dejar dentro de la plataforma texto donde se indica todo lo que he hablado acá, y además de eso otros videos que me parecen importantes que ustedes los puedan ver para que puedan profundizar el conocimiento acerca de la revolución liberal. Entonces, nos vemos pronto. Chao.